Capítulo número 10 de Dragon Ball Daima y empezamos con la épica pelea entre el Tamagami número 1 y Majin Buu. Que bueno, ¿qué les puedo decir? Majin Buu simplemente sirvió como alivio cómico, ya que a pesar de que es un ser bastante poderoso tal y como podemos apreciar, la verdad es que dejó mucho que desear. Simplemente retó al Tamagami número 1, quiso hacer la lucha, hizo un despliegue de técnicas bastante interesantes, pero bueno, al final simplemente se dio cuenta de que no podía vencer al Tamagami número 1, no le quedó de otra que darse por vencido, resultando en una total decepción para la doctora Arinsu, quien lo despide por su incompetencia contra el Tamagami número 1. Pero bueno, ahora sí, a lo que vamos, lo interesante del capítulo. Nuestros protas por fin llegan al Warp Sama para ingresar al segundo reino demoníaco. Shin dice que lo mejor sería ir directamente al primer reino demoníaco, ya que su avión, al ser de la policía militar, al primer reino demoníaco, pero Goku dice que es más importante conseguir las esferas del dragón para recuperar a Dende y recuperar sus tamaños normales. A lo que Glorio está de acuerdo y todo el equipo también se puso de acuerdo en tomar esta decisión. Por otro lado, podemos ver que Hyvis lleva al equipo secundario también al Warp Sama para ingresar al segundo reino demoníaco, y podemos ver una escena bastante cómica donde Hyvis lo dice a Bulma que tiene la piel bastante tersa. De hecho, yo sospecho que de acá empieza la obsesión de Bulma por rejuvenecer, tal y como lo vimos en Dragon Ball Super Broly, y Hyvis le pide a Bulma que sea su novia, y podemos ver a Vegeta celoso porque dice que no le importa que esté casada, que pueden tener una aventura y que su esposo no es ningún tipo de impedimento. Pero bueno, continuando con el viaje, nuestros héroes, una vez ingresado al segundo reino demoníaco, observan un gran océano. Shin se da cuenta de que siente mucha nostalgia por regresar a su mundo. Sin embargo, al ser un gran océano, existen unos seres llamados Kraken que a los que viajan a baja altura corren peligro de ser atacados. De hecho, son atacados pero por la policía militar, y Goku arremete contra ellos sin ningún tipo de problema, deshaciéndose de la policía militar, pero la nave sufre grandes daños, por lo que tienen que volar bajo. Mientras tanto, Goma y Degesu se dan cuenta que no tienen ninguna oportunidad contra Goku. De hecho, Degesu dice que es más fuerte de lo que pensaba. Y para terminarla, son atacados por el Kraken, quien termina de destruir su avión. Pansy regresa para recuperar la esfera del dragón y tienen que continuar su viaje volando, no les queda de otra. Así que tienen que hacer una parada en el antiguo Namekusei. ¿Y qué tiene de especial este planeta? Pues que bueno, se supone que este planeta fue el que sufrió una gran catástrofe, un gran cataclismo, el que se nos contó en Dragon Ball Z, por el cual los Namekianos tuvieron que huir de ahí y emigrar al Namekusei que conocimos en la saga de Freezer. Pero al parecer todo esto fue provocado por los reyes demonios. Goku siente mucho hambre y podemos ver que toma un insecto recuperador y puede sentir como su ki se incrementó de golpe. Goku siente el ki del equipo secundario que ya cruzó al segundo reino demoníaco, y aquí podemos notar un detalle bastante sutil pero interesante. ¿De qué se trata? Veamos. Recuerdan que en el capítulo pasado Goku no quiso darles aventón a ellos en su avión, pues ahora Goku dice que no les queda de otra que continuar todos juntos en el avión del equipo secundario. ¿Y qué es lo interesante aquí? Una frase que dice Vegeta, que es una persona egoísta. ¿Y a qué nos recuerda esto? A la doctrina que adopta Goku más adelante en Dragon Ball Super. ¿Y por qué menciono a Dragon Ball Super en este momento? Por algo que se nos va a mencionar más adelante en este capítulo. Y es que una vez que llegan al antiguo Namekusei, Piccolo menciona que él no viene de ahí, tal y como ya sabemos que quien llegó de ahí fue su padre, Katatsu. No se menciona el nombre, pero asumimos que se refiere a Katatsu como tal, y que este, después de emigrar del Makai, llegó a la Tierra y dejó a Piccolo, quien lo esperó pero nunca regresó. Y Piccolo, como siempre, menciona que este lugar se le hace muy familiar y bastante acogedor. Por otro lado, Pansy le cuestiona a Shin que si él viene del segundo reino demoníaco, que en efecto viene de acá, pero de un lugar más lejano todavía. Cabe mencionar que Pansy menciona el nombre de Nahare, a lo que Bulma pregunta quién es Nahare, por lo que Goku le dice que Nahare es el verdadero nombre de Shin, y también le menciona que nacen de árboles, por lo que Shin empieza a contar su historia. Un detalle muy interesante aquí es que Goku frena a Shin de golpe diciéndole que no quiere escuchar historias, que tienen que continuar con el viaje, así que Shin dice que contará la historia, pero la versión resumida, porque como tal
es una historia bastante larga y esto es muy importante. Menciona que hace tiempo existió un buen gran rey demonio que quiso expandir el reino demoníaco, por lo que le ordenó al Super Majin Raimus que creara el universo, y que Raimus actualmente es la autoridad más grande del universo. Raimus fue el encargado de crear muchos universos, y me encanta que Shin haya mencionado esto, la palabra muchos, y que no haya especificado que eran 18 universos, porque eso se supone que lo conoceremos hasta en Dragon Ball Super. Y vuelvo a hacer mención de Dragon Ball Super, ¿por qué? Porque aquí viene algo bastante interesante. Menciona que muchos Majin empezaron a emigrar al universo creado por Raimus. Es por eso que podemos asumir que tanto en el universo 6 y el universo 7 hay namekianos. Pero no solo eso, Raimus seleccionó a un grupo de Glints para que emigraran y controlaran y le ayudaran a gobernar esos universos. ¿Y a quién podemos ver aquí? Podemos ver al anciano Gouwas, evidentemente también a Shin y al resto de supremos Kaiosamas que vimos en el torneo del poder, canonizando 100% a Dragon Ball Super y todo el lore de Dragon Ball Super. Entonces conocemos ya al dios creador del universo, que en este caso sería Raimus, y el encargado de la destrucción, que sería Zeno-sama. Pero esto es un tema bastante interesante que lo mencionaré en un próximo video, ya que esto acaba de expandir de manera increíble toda la cosmología de Dragon Ball. ¿Y qué más podemos notar aquí? Que Shin menciona que los supremos Kaiosamas primero tenían permitido viajar entre el reino demoníaco y los universos, pero que el rey Abura, al sentirse amenazado, empezó a impedir que se utilizaran los Warp Sama. Sin embargo, podemos notar algo muy interesante, que Shin menciona que él fue elegido como Kaioshin mucho después, es decir, muchos Glints viajaron y tuvieron sus cargos para tratar de gobernar los universos. Es por eso en el universo 7 conocíamos hasta 5 supremos Kaiosamas. Incluso antes de esos 5 supremos Kaiosamas, un Glint muy importante que puede ser el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones que conocimos, que luego se fusionó con una bruja y por eso tiene el aspecto de anciano, pero no, ese no es su aspecto original. Sabemos que su aspecto es mucho más joven y que claro, ya sabemos que él fue encerrado en la espada Z por Bills y que por eso ahora Nahare o Shin tomó el lugar como Supremo Kaiosama del universo 7. Claro, esto es tema de conversación, tema para debate, pero en realidad sí tiene mucha lógica y mucho sentido a la hora que empezamos a atar cabos y analizar todo lo ocurrido. Por otro lado, Shin menciona que ellos son una especie en peligro de extinción, ya que su hogar fue destruido y con ello los 5 árboles de donde nacían los Glints. Y es por eso también que podemos darnos cuenta que Zamasu, por ejemplo, es un Glint que emigró del Makai, pero tenía ese pensamiento perturbado de querer hacer justicia por sus propias manos, pensamiento tipo Light Yagami de Death Note, ¿verdad? Pero bueno, en sí un capítulo bastante interesante con mucho lore que expande más la cosmología de Dragon Ball y que es tema interesante que lo podemos debatir en otro video si este es apoyado. Y por último podemos ver la aparición de Neva, y algo que me llama la atención es que podemos llegar a especular que en realidad Neva no es su verdadero nombre, sino sería Katatsu, el verdadero padre de Piccolo. ¿Será esto verdad? Bueno, es una teoría un tanto loca y desquiciada, pero ahí está en el aire, y eso explicaría por qué Kami-sama podía crear esferas del dragón con mucha naturalidad, tal y como lo hizo Neva. Y como les digo, aquí se confirma la conexión con Dragon Ball Super, tal y como lo mencionamos en el último video que subí antes de este, y ahí les cuento cómo el manga de Dragon Ball Super, los capítulos que todavía no están animados, pueden tener conexión directa con Dragon Ball Daima y cómo se puede expandir toda la historia aún más y enriquecer Dragon Ball. Así que vayan a verlo inmediatamente porque en realidad está bastante interesante. Nos vemos en ese video.